Krasnoufimsk, Rusia. Una pequeña ciudad provincial en los Urales, donde las casas de madera se mezclan con bloques de apartamentos soviéticos y el invierno dura 8 meses al año. En una de esas casas vive una familia que para todos los vecinos representa la normalidad más absoluta. Yuri va al trabajo cada mañana. Sus 2 hijos pequeños asisten a la escuela del barrio. Y su esposa Irina se queda en casa, como tantas otras madres rusas, ocupándose de las labores domésticas. Los vecinos la saludan en el supermercado. Las maestras la conocen como una madre amable que siempre llega puntual a recoger a sus hijos. Yuri jamás imagina que cuando él sale por la puerta principal cada mañana, la mujer con quien comparte su vida desde hace años toma su bolso, sale por la misma puerta y se transforma en la criminal más buscada de la región de Sverdlovsk. Durante 8 años, Irina Gaidamachuk vivió esa doble vida sin que su esposo, sus hijos ni ningún vecino sospechara absolutamente nada. La prensa rusa, cuando finalmente conoció su historia, le dio un apodo que capturaba perfectamente la disonancia del caso: Satán con falda. Irina Viktorovna Gaidamachuk, conocida como Satán con falda, fue una criminal serial rusa responsable del fallecimiento de 17 mujeres mayores en el Oblast de Sverdlovsk, en los Urales rusos, entre 2002 y 2010. Su modo de operación era escalofriante en su simplicidad: se hacía pasar por trabajadora social del gobierno ruso, llamaba a las puertas de mujeres ancianas que vivían solas, y una vez que la dejaban entrar a sus departamentos para una supuesta consulta sobre beneficios sociales, las eliminaba con un hacha o un martillo y robaba el dinero que pudiera encontrar. Madre de 2 hijos pequeños, casada con Yuri Gaidamachuk, mantuvo durante 8 años una doble vida absoluta que su propia familia jamás detectó. Fue arrestada el 7 de junio de 2010 y sentenciada el 4 de junio de 2012 a 20 años de prisión, una condena que muchos consideraron sorprendentemente baja para los crímenes que había cometido. Cumple su sentencia en una prisión de Krasnoufimsk. El 26 de septiembre de 1972, en Nyagan, una pequeña ciudad ubicada en el Okrug autónomo de Khanty-Mansiysk en el oeste de Siberia, dentro de lo que entonces era la Unión Soviética, nació Irina Viktorovna Gaidamachuk. Khanty-Mansiysk es una región remota dedicada principalmente a la extracción de petróleo y gas, donde las temperaturas invernales alcanzan los 40 grados bajo cero y donde las pequeñas comunidades viven aisladas durante meses por la nieve. Para una niña nacida en Nyagan en los años 70, el mundo era un paisaje blanco interminable, una infancia marcada por las fábricas de procesamiento de petróleo, los inviernos brutales y la cotidianidad gris del último periodo soviético. Pero el aspecto más determinante de su infancia no fue la geografía, fue la familia donde nació. Sus padres, ambos, padecían adicción al alcohol. Crecer en un hogar donde ambos padres son alcohólicos es una experiencia que los psicólogos han documentado extensamente. Los niños en estos hogares aprenden desde muy temprano a navegar entornos impredecibles, a anticipar comportamientos volátiles, a convertirse en cuidadores de sus propios padres en lugar de recibir cuidados. Crecen con sentidos de inseguridad fundamental sobre el mundo que pueden persistir durante toda su vida adulta. La pequeña Irina vivió esta realidad cotidianamente. Para una niña que crecía en Nyagan en los años 70 y 80, no había servicios de protección infantil capaces de intervenir, ni redes de apoyo psicológico para procesar los traumas que estaba acumulando. Las consecuencias de esta infancia se manifestarían décadas después, cuando los demonios que la pequeña Irina había aprendido a normalizar como parte de la vida emergerían en formas que nadie podía haber predicho. Como adulta, Irina escapó del entorno de su infancia mudándose a Krasnoufimsk, una pequeña ciudad ubicada en el Oblast de Sverdlovsk en los Urales, lejos de las planicies siberianas donde había nacido. Allí construyó lo que en apariencia parecía una vida nueva y completamente diferente. Se casó con Yuri Gaidamachuk, un hombre trabajador que le proporcionaría la estabilidad familiar que ella nunca había experimentado en su propia infancia. Tuvieron 2 hijos. Establecieron un hogar en Krasnoufimsk donde Irina se dedicaba a las labores domésticas mientras Yuri trabajaba para sostener a la familia.
Para los vecinos, los Gaidamachuk eran exactamente el tipo de familia tradicional rusa que el país necesitaba en los caóticos años post-soviéticos, trabajadores, dedicados, comprometidos con la crianza de sus hijos. Pero algo en el interior de Irina no encontraba paz en esta normalidad construida. Lo que Yuri jamás supo durante los años de su matrimonio era que Irina había heredado el problema más significativo de sus propios padres, la dependencia del alcohol. Pero a diferencia de sus padres, que bebían abiertamente, Irina escondía sistemáticamente su adicción. Compraba alcohol en momentos cuando su esposo no estaba presente, lo consumía durante las horas en que él trabajaba y mantenía suficiente control para parecer sobria cuando él regresaba a casa. El problema con esta dinámica era el costo financiero. La familia Gaidamachuk vivía con los ingresos modestos de Yuri, suficientes para mantener una vida digna pero no para sostener un hábito de alcoholismo oculto. Irina necesitaba dinero adicional, dinero que no podía explicarle a su esposo. Y en algún momento alrededor del año 2002, cuando tenía 30 años, Irina encontró una solución que le permitiría obtener ese dinero sin dejar rastros que su esposo pudiera detectar. El primer crimen de Irina Gaidamachuk en 2002 estableció un patrón que repetiría con variaciones durante los siguientes 8 años. Su método era escalofriantemente simple. Se vestía profesionalmente, con ropa modesta y respetable. Llevaba una carpeta o papeles que pudieran parecer documentos oficiales. Llegaba a edificios de apartamentos en diferentes ciudades del Oblast de Sverdlovsk y subía a los pisos donde vivían mujeres mayores que sabía que estaban solas durante el día. Llamaba a las puertas presentándose como trabajadora del servicio social del gobierno ruso. Decía que venía a verificar que las pensionistas estuvieran recibiendo todos los beneficios a los que tenían derecho. Para mujeres mayores rusas que dependían de pensiones gubernamentales mínimas, la posibilidad de aumentar sus ingresos era irresistible. Le abrían la puerta sin dudarlo. Una vez dentro del departamento, la fachada profesional se desvanecía rápidamente. Irina sacaba un hacha o un martillo de su bolso y atacaba a la mujer mayor que confiadamente le había servido té y se había sentado para discutir sus pensiones. Las víctimas, frecuentemente septuagenarias u octogenarias frágiles, no tenían capacidad de resistirse a una agresora más joven y más fuerte. Las eliminaba con eficiencia brutal. Después registraba el departamento metódicamente, buscando dinero en efectivo, joyas pequeñas, cualquier cosa de valor que pudiera convertirse rápidamente en alcohol. Las cantidades que robaba eran frecuentemente modestas, unos cuantos miles de rublos, equivalentes a apenas decenas o cientos de euros. Pero para Irina, eran suficientes para mantener su hábito secreto durante semanas. Salía del departamento, regresaba a Krasnofinsk en el siguiente tren provincial, y antes del anochecer estaba de vuelta en su cocina preparando la cena para su esposo y sus 2 hijos. Lo más perturbador del caso Gaidamachuk era la disonancia absoluta entre las 2 identidades que mantenía simultáneamente. Por la mañana, una madre amorosa que preparaba el desayuno para sus hijos. Por la tarde, una criminal viajando a otra ciudad. Por la noche, una esposa atenta esperando a su marido con la cena lista. Esta capacidad para compartimentar completamente 2 vidas tan radicalmente diferentes es uno de los aspectos psicológicos que más han fascinado a los criminólogos que estudian su caso. Irina no parecía experimentar conflicto interno significativo entre sus 2 roles. Cuidaba a sus propios hijos con genuino afecto materno mientras eliminaba a las madres y abuelas de otros. Compraba regalos para los cumpleaños de sus niños con dinero que había robado de cadáveres. Asistía a reuniones de padres en la escuela de sus hijos como si fuera una madre completamente ordinaria, lo cual, en cierto sentido, era exactamente lo que era cuando estaba en ese rol. Durante 8 años, Irina Gaidamachuk eliminó sistemáticamente a 17 mujeres mayores en diferentes ciudades del Oblast de Sverdlovsk. La policía rusa eventualmente identificó que había un criminal serial operando en la región, pero los detalles específicos del perfil del sospechoso confundieron las investigaciones durante años.
Los testimonios de personas que habían visto a la supuesta trabajadora social en los edificios donde se cometieron los crímenes describían a una mujer joven de aspecto profesional. Pero la idea de que el criminal serial buscado pudiera ser una mujer, particularmente una madre y esposa de aspecto convencional, no encajaba con los perfiles tradicionales que los investigadores rusos esperaban. La búsqueda se enfocó durante años en posibles sospechosos masculinos, mientras Irina continuaba operando con impunidad bajo la cobertura perfecta que su género y su rol social le proporcionaban. El avance crítico en la investigación llegó en 2010, cuando una víctima logró sobrevivir a un ataque de Irina y proporcionar a la policía una descripción detallada de su agresora. Los investigadores rusos finalmente tuvieron que reconocer que el criminal serial que buscaban era una mujer. Esta admisión cambió completamente el enfoque de la investigación. Comenzaron a revisar cámaras de seguridad en estaciones de tren y de autobús que conectaban las ciudades donde se habían cometido los crímenes, buscando una mujer joven que viajara frecuentemente entre Krasnoyarsk y otras localidades del Oblast. Los registros de transporte y las descripciones de testigos comenzaron a converger hacia un perfil específico. Irina Gaidamachuk, una madre y esposa aparentemente común de Krasnoyarsk, emergió como la principal sospechosa. El 7 de junio de 2010, la policía rusa arrestó a Irina Gaidamachuk en su hogar de Krasnoyarsk. La escena debió haber sido surrealista para Yuri y para los dos hijos pequeños de la pareja. Oficiales de policía irrumpiendo en el hogar familiar para llevarse a la madre amorosa que esa misma mañana les había preparado el desayuno. Durante los interrogatorios subsecuentes, Irina inicialmente negó cualquier conocimiento de los crímenes, pero la evidencia acumulada era abrumadora. Eventualmente confesó, proporcionando detalles específicos sobre cada uno de los 17 crímenes que había cometido. Los investigadores quedaron particularmente impactados por la frialdad con la que describía sus actos, sin mostrar remordimiento aparente, sin emoción visible, como si estuviera relatando episodios cotidianos de una vida ordinaria. El 4 de junio de 2012, después de un proceso judicial que duró 2 años, Irina Gaidamachuk fue declarada culpable de los 17 crímenes que había cometido y sentenciada a 20 años de prisión. Esta sentencia generó controversia significativa en la sociedad rusa. Para muchos comentaristas, la pena parecía sorprendentemente baja. 17 crímenes de mujeres mayores indefensas, cometidos durante 8 años con planificación y ejecución meticulosa, parecían merecer una condena mucho más severa. Pero el sistema judicial ruso, como muchos sistemas judiciales en países conservadores, tradicionalmente aplica sentencias más bajas a mujeres criminales, particularmente cuando son madres con hijos pequeños. La consideración de los hijos de Irina, que ahora crecerían sin madre, jugó un papel en la decisión judicial de no imponer una sentencia de cadena perpetua que habría sido más típica para un criminal masculino con el mismo número de víctimas. Hay algo profundamente perturbador en el caso de Irina Gaidamachuk que va más allá de los crímenes específicos que cometió. Es la pregunta que su historia plantea sobre cómo la sociedad construye sus categorías mentales sobre quién puede y quién no puede ser un criminal serial. Durante décadas, la criminología ha tratado los crímenes seriales como un fenómeno predominantemente masculino. Las imágenes mentales que las personas tienen de criminales seriales son casi siempre de hombres. Cuando una mujer comete crímenes de esta naturaleza, particularmente una mujer que también es madre, esposa, ama de casa, ciudadana respetable, la sociedad tiene dificultades para procesar esta realidad. Irina Gaidamachuk explotó precisamente esta dificultad cognitiva durante 8 años. Las mujeres mayores le abrieron las puertas porque la veían como una trabajadora social respetable, no como una criminal. Los investigadores buscaron sospechosos masculinos durante años porque no esperaban que el perpetrador pudiera ser una mujer. Su esposo Yuri convivió con ella sin sospechar nada porque las esposas y madres simplemente no son los criminales seriales que la cultura nos enseña a temer. Actualmente Irina cumple su sentencia en una prisión de Krasnoyarsk. Sus 2 hijos, que tenían edades muy tempranas cuando su madre fue arrestada, han tenido que crecer cargando con la realidad de que la mujer que los crió, que les preparaba el desayuno, que les leía cuentos antes de dormir, era simultáneamente la criminal serial más buscada de la región de Sverdlovsk. No existe forma de procesar esa contradicción que no deje cicatrices permanentes. Yuri Gaidamachuk,
El esposo que durante 8 años no vio nada, también tendrá que vivir el resto de su vida con preguntas que probablemente nunca encontrarán respuestas adecuadas. El caso de Satán con falda no termina con la sentencia judicial. Termina con esa familia destruida que continúa intentando entender lo incomprensible.